Sí, la presentación. Óxidos ácidos. Bien, ya vamos a continuar. Ya avanzamos con óxidos básicos y trabajamos la clase anterior con óxidos ácidos, también llamados anhídridos. Y trabajamos, hicimos dos ejemplos, ¿no? El óxido de yodo o pentaóxido de yodo que le llamamos y el dióxido de carbono. En la forma de dando la fórmula, determinar el nombre del compuesto. Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Cuáles eran las reglas? ¿Cuáles eran las reglas para escribir las fórmulas de los óxidos ácidos o anhídridos? ¿Cuáles eran las reglas en cuestión de las valencias? Bueno, existe una sola regla, ¿no? Porque la terminación es la misma, ¿no? De hecho, aquí todos terminan en ico, ¿no? Porque trabajan ¿con qué valencia trabajan los anhídridos? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No leyeron su tema antes de entrar a clase? A ver, voy a preguntar por número de lista, a ver. ¿Cuál es la regla para escribir los anhídridos? Diana Laura Rodríguez. ¿Cuál es la regla para escribir los anhídridos con las valencias? Depende del grupo en el que estén, ¿que no? ¿En qué sentido? ¿Qué valencia vamos a utilizar? Si la valencia es par, pues en el grupo que esté par, creo Al revés, ¿no? sí. Si el grupo es par, con la valencia par. Si el grupo es impar, con la valencia impar. ¿Y cuál valencia? La mayor, ¿verdad? La valencia mayor. Ya sea si es grupo, si está en el 6, pues con la valencia par. Si está en el 7, pues con la valencia impar. Y siempre la valencia mayor. Por lo tanto, siempre terminan en ico, porque siempre trabajan con la valencia mayor. ¿Sí? Aquí no hay osos, únicamente icos. A diferencia de los óxidos básicos, donde sí tenemos osos e icos en terminación, valencia menor, valencia mayor. ¿Ok? Entonces, Dana va. Dana. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo más de dando el nombre, hacer la fórmula, las fórmulas, escribir el nombre y de ahí nos vamos a ir al revés o en la otra forma, dando el nombre
escribir la fórmula. Entonces vamos a poner el pizarrón. No estoy proyectando nada. Ya debe estar el pizarrón ahí. Este, tiene 2 o 3. Vamos a dar su nombre. Yupac. Mer. ¿Cuál será el nombre de ese compuesto? ¿Qué tenemos que hacer primero? Escribir las valencias, ¿no? Regresar las valencias. Por lo tanto, nos damos cuenta que trabaja con 2 y más 3. Con 2 y más 3. En la tabla periódica, el bromo se encuentra en el grupo 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamará ese óxido? Óxido brómico. Óxido brómico. Óxido brómico. Pero De hecho, no se le agrega el peróxido, o sea, el prefijo per. mande. No se le agrega el prefijo peróxido. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento? No, es que andaba viendo cuando está en el grupo 7 y pues, no, ya, no, no. Ujú. Déjenme checar si tengo otro por ahí. Tengo unas hojas de ejemplos.
¿Cómo se llama? Valencias. Y nada más mencionamos la UPAC, ¿no? En la anterior, pero ¿cuál sería su nombre sistemático? El óxido brómico. ¿No sería dióxido de carbono? Ah, del segundo. ¿Y del primero? Ahorita vemos. Mm, Del óxido brómico, ¿cuál sería su sistemático? Trióxido de dibromo. ¿Ok? Trióxido de dibromo, ¿no? Ya sabemos que el stock sería óxido de bromo 3, ¿no? Para completar aquí, el sistemático va a ser trióxido de dibromo. Sistemático. Y óxido de bromo 3 al stock. Muy bien. Entonces comentábamos para el siguiente ejemplo, observamos que al devolver las valencias son 1 para los dos, pero sabemos que el oxígeno no trabaja con esa valencia, siempre trabaja con 2 para los óxidos. Por lo tanto, multiplico por 2 porque dividieron entre 2 y nos queda carbono con valencia más 2 y el oxígeno con menos 2. Entonces, su nombre UPAC, ¿cuál será? El carbono se encuentra en el grupo 4 y está trabajando con la valencia menor. Sería entonces óxido carbonoso, ¿no? No, perdón, son óxidos, son óxidos anhídridos, es óxido carbónico, ¿no? No puede trabajar con otra valencia. Óxido carbónico. De hecho, aquí no hay mucho problema con los... Siempre que veamos un óxido ácido, un anhídrido, pues va a ser óxido carbónico, óxido brómico, óxido fluórico, óxido iódico, siempre. Porque siempre tendrán la terminación ico. Porque siempre trabajarán o con su valencia mayor, ya sea que se encuentren en el grupo par o en el grupo impar. O sea, para dar el nombre no hay problema. La situación analítica es cuando vamos al revés. Cuando vamos del nombre a la fórmula, porque ahí sí hay que observar en la tabla periódica la valencia que le corresponda mayor para poder hacer la fórmula. Pero para dar el nombre, pues siempre terminarán en ico. Óxido brómico, óxido carbónico, en el UPAC, ¿no? En el sistemático, ¿cómo quedará en el sistemático? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. El stock, óxido de carbono.
2. Voy a ponerlo también, ¿verdad? Sabemos bien que normalmente el nombre que nos vamos a encontrar en mucha bibliografía química es el stock o el UPAC, ¿no? Y algunos nombres sistemáticos se vuelven más que nada comunes, ¿no? Como decir monóxido de carbono. Son muy mencionados por su sistemático, más que óxido carbónico. Entonces, de repente no los encontramos por ahí, ¿no? Muy bien, ahora vamos a trabajar yendo de la fórmula, del nombre hacia la fórmula. Dando el nombre, escribir la fórmula. Dado el nombre, escribe la fórmula. Vamos a hacer un primer ejemplo. Anhídrido brómico. Recuerden que también se llaman anhídridos, ¿no? Ahorita los pusimos a todos como óxido, eso, monóxido de carbono, sabemos que es. Pero también se llama anhídrido carbónico o óxido carbónico, ¿no? Ahí son nombres funcionales como el anhídrido, ¿no? Así como son los óxidos, el anhídrido. De todos modos es correcto el nombre, ¿no? Anhídrido brómico, anhídrido u óxido brómico, ¿no? Creo que lo hicimos ahorita, ¿no? Sí, lo hicimos ahorita. Bien, vamos a escribir la fórmula para seguir el proceso. El anhídrido brómico, sabemos que escribimos siempre, se escribe primero, anhídrido. El bromo, tenemos que la tabla periódica. El bromo se encuentra en el grupo 7, por lo tanto trabaja con su valencia impar mayor. Ahorita, 3 va. Trabajamos con la 3 ahorita va. Aunque estaba viendo que su valencia mayor, no sé su tabla periódica, chequen su tabla periódica, es el 5, ¿no? Sí. 5, vamos a escribirlo correctamente con el 5. Ahorita el otro ejemplo sí viene en el libro, ¿no? En el cuaderno, pero lo vamos a escribir ahora con su valencia 5. Será mayor. Lo vamos a cruzar. De 2 o 5. Sí, creo que con la valencia 5.
ser anhídrido de selenio. ¿Cómo trabaja? Por ejemplo, en vez de selenio. Selenio. Selénico. ¿Cómo nos quedaría eso? El selenio se encuentra en el grupo 6. Y su valencia mayor es el 6, ¿no? ¿Alguna duda de eso? Pero ¿Sí? ¿No? siempre se sacaría mitad a los subíndices cuando se pueda. O sea, que los dos tengan Sí, factor común. más que mitad sería el divisor entre ellos, ¿no? Ujú. El mínimo con un divisor, ¿no? Entonces, vemos que dividiendo entre 2 es divisor de los dos y se minimiza el subíndice. Entonces ahí, si nos dieran la fórmula, pues nos daríamos cuenta que el selenio, que el oxígeno tiene -1, pues multiplicaríamos por 2. Siempre que se puede simplificar el subíndice, se simplifica. Muy bien. Pues vamos a pasar con los siguientes compuestos. Hasta ahorita hemos visto compuestos binarios, son conformados por 2 tipos de átomos diferentes, los óxidos, ¿no? Vamos a pasar con los hidróxidos, que son compuestos ternarios y que se forman a partir de los óxidos básicos con agua. Aquí ya interviene una reacción química. Hasta ahorita la reacción química pues también es una reacción química, pero únicamente de átomos, ¿no? El oxígeno que se une con el bromo, casi pues podríamos escribir todas las ecuaciones químicas, ¿no? Bromo más oxígeno queda óxido de bromo, óxido brómico, óxido de bromo, óxido de bromo 5 en este caso, ¿no? Si le ponemos óxido de bromo 5 stock. Ya cuando los óxidos reaccionan con el agua, que siempre está presente en la naturaleza, pues forma hidróxidos. Por eso en la naturaleza también hay muchos hidróxidos. Hay tierras que son ácidas, hay tierras que son básicas. Y por lo tanto se debe a eso, ¿no? A que los óxidos ácidos o los anhídridos, óxidos ácidos, forman diferentes compuestos. Bueno, los óxidos básicos forman los hidróxidos
Y los óxidos ásicos van a formar los ácidos. Y los hidróxidos son bases. Recuerden, por el pH de 7 mayor que 7 hasta 14. Tienen un pH básico, es la característica de los hidróxidos, que se forman, como ya comentamos, con los óxidos básicos más el agua. Entonces vamos a verlos, son compuestos terciarios, tienen 3 elementos diferentes en su composición, o 3 átomos, ¿no?, en su composición, diferentes, ¿no? Entonces vamos a ir a la presentación. Aquí están, dice, se forma cuando se combinan los óxidos básicos con el agua. Son compuestos ternarios, ¿sí? Tienen 3 átomos, si lo observan, fierro. Contienen el grupo funcional, aquí hay un grupo funcional, así como los óxidos también el oxígeno es el átomo funcional, aquí es un grupo. Es el ion hidróxido u oxidrilo, también se le conoce como oxidrilo, y más comúnmente como hidróxido, ion hidróxido. El OH, el ion hidróxido en una reacción química cuando se forma, y ese ya está formado en un compuesto como es el ion hidróxido es el radical, es el grupo funcional. En diferentes reacciones químicas, ese radical no se descompone, ¿sí? Como muchos radicales, salvo algunas reacciones ya muy específicas, pero en reacciones comunes de disociación, los grupos funcionales se mantienen formados normalmente, no siempre, pero normalmente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice, cuando el óxido de sodio, ¿sí?, se une con el agua, forma el hidróxido de sodio. Observamos que el oxígeno se une con la molécula de agua y, y forma el hidróxido. Dos moléculas, ¿no? En este caso, porque pues, hay H2O2 y, y forma 2 moléculas de OH, ¿no? Aquí tenemos 2 por 1, 2 oxígenos, 1, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Recuerden que este número es el valor estequiométrico, es el número de moléculas o de moles que hay, ¿no? Por lo tanto, siempre que si queremos saber cuántos átomos hay de cada elemento, pues multiplicamos por el subíndice que tenga el átomo en la fórmula. Todos tienen subíndice 1. Un sodio, un oxígeno, un hidróxido. Por lo tanto, al multiplicar por 2, pues hay 2 sodios, 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Observamos de este lado, tenemos Na2, 2 sodios, tenemos 1, 2 oxígenos y tenemos 2 hidrógenos. Esa es una particularidad de las ecuaciones químicas. Es un balance de masa, por lo tanto, el mismo número de átomos de un lado de los reactivos es el mismo número de átomos en los productos, ¿ok? Si el óxido de magnesio, al reaccionar con el agua, pues forma también el MgOH, en donde observamos que se forman también 2 moléculas de hidróxido. Únicamente que aquí pues el sodio trabaja con valencia +1, por lo tanto forma un solo ion hidróxido. Aquí el magnesio trabaja con valencia +2, por lo tanto debe de formar 2 iones hidróxido. La valencia del catión me indica el número ya no de átomos que se unen a él, como cuando se forman los oxígenos. Aquí la valencia del bromo es +3, por lo tanto hay 3 oxígenos que se unen al bromo, ¿no? El subíndice siempre me indica el número de elementos que se unen al otro. Aquí es el número de hidróxidos que se forman. Siempre se forma el ion hidróxido. Un metal anfótero, recuerden que el aluminio es un metal anfótero. Se puede comportar como un ácido o como una base, es decir, se puede comportar como un metal o como un no metal. Aquí se comporta como un metal, porque está trabajando con el oxígeno para formar el óxido de aluminio.
En el 3, ¿no? En este caso, creo que trabaja con una sola valencia el óxido de aluminio. Aluminio, sí, es óxido de aluminio, ¿no? Al reaccionar con el agua, observamos que se tienen que formar 3 iones hidróxido. Se forman 3 iones hidróxido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aluminio tiene valencia más 3, por lo tanto, forzosamente se van a formar 3, se le pueden unir 3 iones hidróxido. Y aquí siempre que reaccionan con el agua, siempre forman el ion hidróxido. Así se forman los hidróxidos, ¿no? Ya aquí ya es una reacción química. Acá pues decimos el oxígeno se une al bromo, no hay mucho que analizar ahí desde reacción química, pero también la podemos escribir, ¿no? Bromo más oxígeno, ¿qué nos da? Óxido brómico en este caso, ¿no? Hidróxidos. Entonces, aquí tenemos la fórmula, hidróxido de potasio. Se siguen manejando las mismas reglas del UPAC y del Stock, ¿no? Pero realmente, sistemático casi no, porque sería dihidróxido de magnesio. También, ¿verdad? Pero no es muy común utilizarlo, pero también lo vamos a seguir mencionando. Entonces aquí tenemos el hidróxido de potasio, monohidróxido de potasio, aquí está escrito, ¿no? Aquí tenemos el hidróxido de fierro 2 en stock. Y aquí tenemos dihidróxido de hierro, ¿no? 2 hidróxidos de hierro, de fierro. Tenemos hidróxido de fierro 3 y tenemos trihidróxido de hierro. Hidróxido de litio, el litio trabaja nomás con una sola valencia, se encuentra en el 1A. Monohidróxido de litio. Estos grupos son muy simples de mencionar, porque todos siempre son hidróxido de, hidróxido de, hidróxido de, y ya con la sistemática pues ya tendríamos que poner hidróxido de hierro, indicando perdón, en la sistemática ya tendríamos que nombrar los prefijos de cada uno de los componentes de la fórmula, ¿no? Dihidróxido, trihidróxido, monohidróxido de, pues el catión en este caso, ¿sí? Entonces vamos a, no sé si hay alguna duda con los hidróxidos. Tengo puesto muy simple, ¿no? Hidróxido de, el fierro 3. ¿Cuál sería el nombre, UPAC no del hidróxido de potasio, no? Porque pues nomás tiene una sola valencia. Pero acá con el fierro que trabaja con varias valencias, ¿cuál sería su nombre UPAC? ¿Cómo se llama? Porque ahí no está, ¿no? Se siguen las mismas reglas de la UPAC, ¿no? Valencia mayor oso, perdón, valencia mayor ico, valencia menor oso. Ahí el fierro está trabajando con la valencia 2, que es la valencia menor. Entonces, ese sería hidróxido. ¿Hidróxido qué? Férrico. Férrico. Hidróxido férrico. ¿Y el de abajo? Con la valencia 3. ¿Cuál será su nombre? UPAC. Hidróxido hierroso. Ferroso. Sí, el hierro realmente se maneja como fierro, ¿no? Porque viene
etimología, ¿no? Ferrita, ¿no? El fierro, ¿no? Pero pues hay entre hierro y fierro, pero siempre se utiliza la F, ¿no? Es hidróxido de férrico y hidróxido ferroso. Para la valencia para la valencia menor es terminación oso, ¿no? Hidróxido ferroso, y para la valencia mayor es terminación ico, hidróxido férrico, ¿sí? Creo que estábamos al revés, ¿no? Ya sabemos siempre que está contrario ahí la terminación con el concepto de la magnitud, ¿no? Es mayor es ico, es menor es oso. Se usa lo mismo. Y el stock, pues siempre es hidróxido de fierro, indicando con el paréntesis si tiene una valencia diferente o tiene más valencias, ¿no? Tendrás que indicarlo con el paréntesis. Y para el sistemático, la misma historia. Dihidróxido, trihidróxido de fierro. Si, aquí siempre van a ser y de fierro, de fierro, de fierro, porque el hidróxido siempre trabaja con valencia -1. No sé si ya lo observaron ahí. En el hidróxido de potasio, ¿con qué? Si devuelvo las valencias, el potasio queda con +1, el hidróxido queda con -1. Entonces, como la valencia de +1 es la valencia del potasio, ahí nos damos cuenta que el hidróxido trabaja con valencia -1. Eso que no se nos olvide. Siempre el hidróxido trabaja con valencia -1. Por lo tanto, en el sistemático, todos los nombres siempre van a ser de fierro, de fierro, de fierro, de fierro, de fierro. ¿Sí? Porque si decimos de monofierro, damos a entender que probablemente el fierro trabaje con otra valencia diferente de la 1. Y no, siempre trabaja con la 1. Por lo tanto, siempre se dice de fierro, de fierro. Recuerden que el mono se utiliza cuando queremos indicar que el catión trabaja con una valencia diferente de 1. Que probablemente exista otro compuesto que sea de di, de tri, de lo que sea. ¿Sí? Pero cuando le ponemos de fierro, sin prefijo, significa que no tiene otra valencia más que esa. Por lo tanto, no es necesario poner mono. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer, dando la fórmula, vamos a hacer el nombre y luego hacemos al revés otra vez, ¿no? Voy a poner el pizarrón para poner algunos ejemplos ahí. Y vamos a poner 3 ejemplos. Dada la fórmula, no. Okay. ¿Sabes si está el pizarrón ahí? Ahí está el pizarrón, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento. Regresamos las valencias. -1, +2. Nos damos cuenta que el hidróxido está trabajando con la -1, es correcto. Por lo tanto, esta valencia también es correcta. Hidróxido en el UPAC. Hidróxido. Checamos el estaño. Trabaja con 4 y con 2.
¿No está trabajando con la valencia menor? Hidróxido estañoso. Aunque nosotros le decimos estañoso, ¿no? Pero en la nomenclatura le ponen estanoso. Estanoso o estañoso es lo mismo, no pasa nada. En el nombre sistemático o stock, primero stock, te diría hidróxido de estaño 2. Y en el sistemático, dihidróxido de estaño. Observan siempre el catión tiene valencia 1. Porque el hidróxido siempre trabaja con 1. No se le puede unir más que un catión a ese anión. Por eso siempre son de estaño. Dihidróxido de estaño. El segundo, ¿cómo sería su nombre? Su nombre IUPAC. Hidróxido de calcio sería. Hidróxido de calcio. El calcio trabaja con valencia 2, ¿verdad? Es la única. Ok, hidróxido de calcio, correcto. Nomás tiene una sola valencia, valencia más 2, ¿verdad? Si las devolvemos, menos 1, son las valencias correctas. Hidróxido de calcio. El hidróxido no tiene caso poner el sistemático, porque nomás tiene valencia 1. Y el nombre, perdón, el stock, el sistemático sería dihidróxido de calcio. ¿Va? El stock no tiene sentido, porque nomás tiene valencia 2. Entonces seguiría siendo hidróxido de calcio 2, pues nomás tiene 2. Nomás tiene una valencia, pues con valor de 2. El siguiente, ¿cómo se llamará? En UPAC. UPAC. Es el G del paladio. Hidróxido de paladio. El paladio está en el grupo, bueno, el paladio, pero el paladio tiene 2 valencias. No puedes poner hidróxido de paladio, a menos que le pongas la valencia entre paréntesis y sea el nombre stock, ¿verdad? Pero el UPAC, ¿cómo sería? Tiene valencia 2 y 4. Ya la de oso. 4 y 2. Aquí, Pati. Observamos que está trabajando con la valencia 4. De menos 1. Va a ser hidróxido
Está trabajando con la valencia mayor. ¿Cómo sería? Con terminación ico. Paládico. Hidróxido paládico. Y con la valencia mayor. 4. Sistemático. Stock sería hidróxido de paladio. 4. Y el stock, perdón, y el sistemático. ¿Cómo será? Nombre sistemático. Es tetrahidróxido de paladio. Tetrahidróxido de paladio, ¿correcto? Tetrahidróxido de paladio. Ok. Muy bien, en la próxima clase vamos a hacer, dado el nombre, escribir la fórmula y ya continuamos con los ácidos, compuestos que se forman entre los óxidos ácidos o los anhídridos y el agua, ¿sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de la secuencia de cómo se van formando los compuestos en la naturaleza, ¿no? Participan con el agua, primero el elemento, luego entra el agua de por medio y forma hidróxidos con los óxidos básicos y forma ácidos con los óxidos ácidos y van a ser los que tienen un poquito más de reglas, ¿no? Los ácidos, porque hay dos tipos de ácidos, los oxiácidos y los hidrácidos. Los hidrácidos, esos no se forman entre los óxidos, sino entre los halógenos, ¿no? Y el hidrógeno, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? No tiene oxígeno, no es oxiácido, no viene de los óxidos ácidos. Entonces, continuamos con estos compuestos la próxima clase. Nos vemos, jóvenes, cuídense, hasta luego.